Génesis 12, 1 al 3. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si lo tienen pueden decir amén. Bueno, vamos a comenzar en el verso 27 del capítulo 11 para que ustedes puedan entender el contexto bíblico. Génesis 11, 27. Dice la palabra del Señor: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abrán, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lob. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lob, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Abraham y su familia. Primera parte. O la familia de Abraham. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y ante la gravedad de los problemas sociales y espirituales que están enfrentando nuestras familias, quiero iniciar una serie de predicaciones con el tema general: las familias de la Biblia. Escuchaba precisamente hoy al Procurador General de la República haciendo referencia al gran esfuerzo que están haciendo a través de todo el ministerio público dentro de nuestro país para llevar conciencia a la población sobre este tema de la violencia intrafamiliar, para procurar evitar estos llamados feminicidios. Y él decía con mucho gozo que se sentía muy bien porque en los primeros 8 días directamente de este mes, directamente no había ocurrido ningún feminicidio, pero que eso implicaba un súper esfuerzo de ellos como ministerio público para controlar la situación y atender cualquier llamada de auxilio que se genere en cualquier comunidad de la República Dominicana. Cuando yo lo escuchaba decía, es loable, es bueno. Tristemente es un operativo, y aunque estaba en el deseo del magistrado, ¿verdad?, extender esto durante todo el mes y servir de modelo, en sus propias palabras decía, para llevar esta iniciativa durante todo el año. Lo cierto es que nuestra sociedad tiene un grave problema, socialmente hablando, y comienza con el problema en las familias. Hay muchos problemas en las familias. A veces uno
escucha a la gente que comenta las noticias y hace algún tipo de comentario sobre los graves problemas que están generando todas estas muertes, sobre el problema de la delincuencia, sobre los problemas de la inestabilidad social, los problemas económicos que hay en la gente en sentido general, y todo el mundo presenta el problema en las familias como parte de la problemática que ha creado toda esta inestabilidad a lo que no tenemos que enfrentar diariamente. La familia está enferma. Hay graves problemas. Pero hay palabra de Dios para una sociedad que está lidiando con los problemas familiares. Estaremos hablando fundamentalmente durante estos días de las familias de los patriarcas Abraham, el patriarca Isaac y Jacob, para que a la luz de sus fortalezas y debilidades analicemos su obediencia a Dios y el impacto de sus debilidades en la vida de ellos y sus allegados, incluyendo su familia, y también la enseñanza que estas experiencias pueden traer a nuestras vidas para nosotros poder enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Estoy convencido que el Espíritu Santo de Dios utilizará esta serie de predicaciones para edificar a la iglesia y también para llamar la atención de los amigos frente a las realidades familiares que tiene la sociedad en que nos ha tocado vivir. Por eso queremos comenzar con la familia de Abraham. Muchos han oído hablar de Abraham y quiero en un par de minutos ubicarlo sobre quién era este personaje. El origen de Abraham, dice la Biblia, y leímos algunos versos al iniciar. Abraham nació en Ur de los Caldeos y pasó la mayor parte de su vida en las tierras de Canaán. Su padre fue un hombre de nombre Taré, descendiente de Sem, y tuvo dos hermanos, uno llamado Nacor y el otro llamado Harán. Se casó con Sarai o Sara, su mujer de toda la vida, su esposa, con la que Dios le unió para desarrollar un proyecto de vida. Tuvo dos hijos, Ismael, el primero, hijo de una esclava que su esposa le ofreció a la usanza de la época ante la incertidumbre de si ella iba o no a tener hijos. Y segundo, estuvo a Isaac, hijo de su esposa Sara, cuando ya tenían alrededor de 100 años. Abraham prácticamente fue el padre de su sobrino Lot, cuando su hermano murió muy joven. Lot se convirtió en su colaborador y alguien importante dentro de su familia. A través de la historia, Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Por su disposición, su obediencia a Dios al salir de su tierra y de su parentela, como leíamos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Su parentela la dejó hacia un lugar que Dios le mostraría. También es llamado el amigo de Dios, un calificativo que nadie más en la Biblia lo ha tenido, sobre todo cuando ese calificativo viene de parte de Dios mismo. Él es llamado el amigo de Dios. Al parecer nadie ha podido reunir las cualidades para ser considerado el amigo de Dios. Abraham tiene esa distinción y dentro del pueblo judío durante toda su historia es considerado como el padre de la nación. Todos los judíos se identifican como descendientes de Abraham, porque ellos lo reconocen como el padre de la nación. Esos son datos o líneas generales sobre lo que es la vida o fue la vida de este gran hombre de Dios. Dios
le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Él le convirtió, más que en un nombre de alguien destacado, le convirtió en padre de multitudes. Eso significaba Abraham, como Dios le puso. Ahora bien, yo quiero centralizarme en 3 hechos importantes en la vida de Abraham. 3 elementos que podemos resaltar en este hombre que, como vemos, tuvo características muy particulares en su familia. Le tocó la responsabilidad de criar un sobrino. Le tocó esa responsabilidad porque uno de sus hermanos murió muy joven. Y a él le tocó la responsabilidad. Abraham se casa con su esposa, que resulta en que era estéril. Otra agravante, ¿verdad?, que quizás no entra en el tipo de la familia normal, porque se supone que cuando usted se casa, al poco tiempo va a tener hijos. Pero no siempre es de esa manera. Abraham, en la espera, su mujer se desespera, y a la usanza de la época, cuando usted en ese tiempo tenía esclavos y esclavas, todo lo que pasara a través o en la vida de esa gente era vinculado a usted. Y en esa época los hijos de las esclavas eran hijos, podían ser hijos de la jefa, de la matriarca. Y ella, en su desesperación, cuando pasó los 70, los 80 años y no tuvo hijos, y ni siquiera la promesa de Dios parecía cumplirse, decidió utilizar a una de sus esclavas, Agar, una mujer joven y fértil, a través de la cual tuvo un hijo, porque le pidió a su marido que tuviera relación con ella para tener una herencia, tener alguien quien le heredara. Esas son las características. Más luego Dios cumple su promesa y nace el hijo de la promesa cuando Sara tenía alrededor de 90 años. Mire qué familia. Mire las características de esta familia, de la familia de Abraham. Parecería por las complicaciones una familia del siglo XXI. Muchos elementos que pudieran resultar en detonantes de crisis. Muchos elementos que pudieran resultar en las razones de conflictos, de situaciones y demás. Y yo quiero comenzar a destacar esas cualidades que hicieron a Abraham un hombre excepcional y un modelo para que nosotros podamos imitar y poder alcanzar éxitos en nuestras familias. Lo primero que encontramos en Abraham dentro de este contexto fue que fue un padre responsable, siendo el proveedor de su familia. La Biblia dice a partir del capítulo 12 que Abraham llegó a ser un rico ganadero y aprendió a ser un hombre de negocios. Echó pa'lante, como decimos los dominicanos. No se quedó de brazos cruzados. Fue un hombre de trabajo. Levantó una apreciable fortuna en el contexto agrícola del tiempo en que le tocó vivir. La bendición que Dios le promete en el capítulo 12 se hizo realidad en su vida. Pero él no se quedó de brazos cruzados. Dios le dijo: yo te voy a bendecir. Sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y haré de ti, oh gloria a Dios, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
Y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Aleluya! ¡Qué bendición más tremenda! Óigame, y como dice un dicho, las palabras se toman de quien la dice. Fue Dios que declaró esto sobre la vida de Abraham. Eso debería ser suficiente para usted sentarse abajo de una mata a echarse fresco y decir, lo mío está seguro. Yo no tengo que dar un golpe porque lo mío está seguro. Dios dijo que yo seré de bendición y que me va a bendecir y que el que se meta conmigo va a tener problemas y yo todo lo que toque va a ser oro. Aleluya. Pero Abraham no era un vago. Porque yo estoy convencido, no lo he encontrado en la Biblia, voy a buscarlo pronto, pero estoy convencido que los vagos no van al cielo. Ni aquellos que dicen, justifican no trabajar para decir que viven por fe. Tú no vives por fe, tú vives por feo. Porque Dios nunca ha estado de acuerdo con la ociosidad ni la vagancia. Abraham fue un hombre de trabajo. La bendición de Dios estaba sobre él, pero él fue un padre responsable y un proveedor de su familia. Y con todas las complicaciones que pudo tener en su vida, la Biblia dice que trabajaba y se esforzaba por trabajar. Y donde quiera que llegó, como extranjero, como peregrino, allí se esforzó por labrar el fruto de la tierra, por conquistar los territorios y tener lo suficiente para mantener a su familia. Y Dios lo bendijo, porque Dios bendice a los diligentes. Dios bendice a los que trabajan. En Abraham aprendemos que un buen padre es aquel que provee, es aquel que protege el sustento de su familia, que hace provisión, que se ocupa de los asuntos de su familia en todo, sin sentirse que están abusando de él o con demasiado carga, porque como padre sabe que esa es su responsabilidad. Abraham nunca en la Biblia usted lo encuentra quejándose. Yo sí trabajo, todo yo tengo que pagarlo. Aquí parece que no hay más bolsillo. ¡No! Él sabía que él era responsable, porque Dios le ha establecido esa responsabilidad al hombre. Y que me escuchen todos los hombres que están a mi alcance. Dios quiere que tú aprendas a ser responsable en ser proveedor de tu casa y de tu familia. Eso te toca a ti, aunque tu mujer te ayude, aunque tus hijos te ayuden, pero esa responsabilidad Dios la delegó sobre el hombre. Vivimos en tiempos que hay muchos hombres carabelitas que no resuelven, que no buscan la manera de atender las necesidades de su casa. Óigame, aprenda a ser hombre. Dios te estableció como jefe de esa casa. Tú tienes que responder a esa responsabilidad. Aleluya. Estamos en tiempo que hay que ser hombre. Hay que ser responsable. La vida desordenada de pecado ha llevado a los hombres a ser incapaces de asumir su responsabilidad en sus casas. Porque ¿qué va a poder hacer tú por tu familia si en cada esquina tiene una novia? Si tiene que estar comprándole celulares caros, teléfonos caros a tres fufurufas. Si todos los fines de semana te está bebiendo el sueldo y lo que no has conseguido y los prestamistas detrás de ti. ¿Cómo vas a poder cumplir con tus responsabilidades? Y yo le digo a las mujeres, dense valor.
Una imitación de hombre de esa, no le hagan caso, díganle fo, quítate de ahí. Usted tiene que buscar un hombre responsable, comprometido, proveedor, porque Dios le dio esa asignación al hombre. Abraham fue un padre responsable y un proveedor de su familia. En segundo lugar, encontramos en Abraham que fue un protector de su familia. La Biblia dice que defendió a su familia de los enemigos. En el capítulo 14 de Génesis 8 al 16, encontramos a Abraham asumiendo un problema de su sobrino. Un sobrino que lo había abandonado, que entró en conflicto con él y se separó. Pero como quiera, Abraham entendía que aunque el papá de Lot no estaba vivo, él era el padre de ese hombre. Y en un conflicto en que Lot quedó secuestrado por unos reyes invasores de Sodoma, donde él vivía, pudo contar con la ayuda de Abraham. Porque Abraham sabía que era su responsabilidad y lo salvó junto a su familia de sus secuestradores. Abraham fue un protector de su familia, un hombre involucrado en los asuntos de su familia. Óigame, vivimos en un tiempo de hombres indiferentes a lo que pasa en su casa. Ah, el muchacho tiene problemas. Ah, que la mamá resuelva. No, tú eres hombre. Hay que ser hombre. Mire lo que hizo Abraham. Abraham era tan involucrado que dice Génesis 24, 1 al 4, que hasta se preocupó por conseguirle esposa a su hijo Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mire qué involucrado estaba. Él estaba preocupándose por quién iba a ser la mujer de su muchacho. Él estaba preocupándose por la necesidad de esposa de Isaac. Y esto me llevó a mí a reflexionar sobre lo importante que es esto, porque muchos padres y madres hoy se mantienen al margen de las decisiones importantes en la vida de sus hijos. Abraham nos da el ejemplo de involucramiento en las cosas importantes de su hijo. Uno no puede estar al margen. La cultura moderna y posmoderna nos ha enseñado que eso es asunto de ellos decidirlo, que ellos son los que van a resolver. Óyeme, si tú ves que tu hija o tu hijo se está juntando o enamorado de un loco viejo o de una loca, tú como padre o madre, tú tienes que echar el pleito en todos los territorios que tenga que echarlo. Tú tienes que orar por esa situación. Tú tienes que hablar y amonestar. Tú tienes que involucrarte en ese problema, porque ese problema es tuyo. Los hijos siempre son los hijos. Nadie se puede divorciar de un hijo, ni tampoco quiere. La sociedad de este tiempo nos ha enseñado que nos quedemos al margen. Nos ha dicho, no se metan con eso, ellos que resuelvan. Pero hay un problema. Óigame, Isaac tenía 40 años cuando Abraham hizo esto.
Ah, usted dirá, eso eran otros tiempos, pastor. No son los tiempos del Bibi. No son los tiempos del cable. No son los tiempos del Twitter y del Facebook. A los muchachos tienen mucha información hoy en día. El internet los desarrolla más. Es verdad. Hoy hay más información, pero hay más ignorancia. ¿Por qué? Porque no hay principios sobre los cuales se tomen decisiones. La gente hoy tiene más probabilidad de tomar malas decisiones que antes. Porque la sociedad de antes se guiaba por principios, por fundamentos y por ejemplos de vida. Ahora la sociedad se guía por emociones. Satanás le ha dicho a la gente que si te siente bien, que si piensas en él, que si te gusta. Mire, hermano, yo he visto gente que le dura gustándole una pareja 24 horas. Y a la 48 ya no le sabía nada. El gustico se le fue a Roma. ¿Por qué? Porque tomó decisiones por emociones. Hay que me dice palabras bonitas. Ay, que tiene un reloj caro. Él es heavy. Sí, él es heavy. Y él viste Inc. Él viste. Está adelante, pastor. Mírale la ropita es fashion. Muy fashion. Y él calibra motores. Candidata viuda. Antes de los 30. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo eso? Eso no sirve para la vida real. Eso no sirve para los desafíos del presente ni del futuro. Abraham era un hombre responsable con su familia. Por lo tanto, él asumió la responsabilidad. Yo tengo que garantizar el futuro de mi hijo y de mi nieto, de mi descendencia. Por tanto, no me busque una cananea para mis hijos. Búscala de donde yo sé que sirven. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Usted dirá, pastor, ¿por qué yo no le puedo estar diciendo a los muchachos ahora, mientras usted tenga el control, juéguesela? Porque usted tiene esa responsabilidad delante de Dios. Abraham fue un hombre responsable con su familia. La irresponsabilidad que la cultura moderna ha puesto en nuestra mente y nuestro corazón con respecto a la familia es lo que tiene ese desorden que estamos viviendo todos los días. Usted tiene que bregar por sus hijos. Y mientras sus hijos son sus hijos, usted tiene que estar echando el pleito en todos los terrenos, porque eso Dios se lo dio a usted. Eso Dios se lo dio a usted. Usted tiene que preocuparse. Usted tiene que estar involucrado. Ah, que yo no puedo, yo no tengo ese tiempo. Hay que sacarlo, hermano. Yo sé lo que falta de tiempo, pero hay que sacarlo. Hay que hacer cosas tontas para usted, pero importantes para ellos. Hay que involucrarse. ¿Qué novia tú tienes? ¿En qué estamos? ¿Estás pensando en eso? Lo primero es, tiene que ser gente primero para pensar en eso. ¿Qué sabiduría puede haber en la decisión que tome un joven de 18 a 20 años? O menores y aún mayores. ¿No sería más sabio que nos involucremos? Y ciertamente sería muy tarde para hacer lo que hizo Abraham, pero podemos ayudar a evitar un fracaso, un colapso total. ¿Cuántas
En el país hay un problema con las madres menores de edad. Ustedes lo saben, en los periódicos sale frecuentemente. Las menores saliendo embarazadas. ¿Pero por qué? Ah, no, ella tiene novio. ¿Y tú lo conoces? No, ella dice que él es bueno. Que él es bueno. Que venga a probármelo. Yo tengo que saber quién es ese sujeto que está cerca de mi muchachita. Y usted se ha pasado criando 15 años, 16, 18, cuidando, protegiendo, dándole leche, jabones caros, perfume, ropa limpia y bonita, para entregárselo a un pelafustán. No, eso no, mentira del diablo que usted va a hacer eso. Usted tiene que decir: mi casa la gobierno yo y mis hijos vamos a echar para adelante en el nombre de Cristo Jesús. No se desintonice de lo que pasa en su familia. Abraham estuvo conectado a su casa. Es un ejemplo para nosotros, conectado a su casa, involucrado. Por eso le llamaron patriarca. Él estaba conectado con lo que pasaba. En tercer lugar, y creo que es lo más importante, vemos en Abraham que fue el líder espiritual de su familia y de su pueblo. Desde Génesis 12 encontramos una relación íntima de Dios con Abraham. Y en 12:7, en el verso 7 del capítulo 12 y el verso 8, encontramos que Abraham tenía a Dios presente y en cada movimiento de su vida levantaba un altar para Jehová. Mire lo que dice el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Cuando llegaron a Canaán y hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y dice el verso 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aleluya. Abraham era el líder espiritual de su casa. Abraham tenía un compromiso con Dios y Dios estaba metido en su casa. Óigame, para tener familias exitosas en este tiempo necesitamos a Dios en nuestra noticia. Dios no puede estar ausente de tu familia. Tu familia tiene que tener noticias de Dios. Tiene que ver que Dios es importante para ti. Esos menores que están matando gente, esas familias vueltas locas y sin idea con la corrupción y el desorden, son familias que son resultado de padres irresponsables y gente que no tiene a Dios en su noticia. Hay que meter a Dios en su vida. Ay, yo sí tengo mala suerte. A mí sí me salen mal las cosas. Ay, estos hijos míos sí son desgraciados. Generalmente hubo un padre desgraciado, una madre desgraciada, que no se ocupó de inculcar en la mente y el corazón de los hijos a Dios. Abraham fue el líder espiritual. La prueba de la fe de Abraham fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, prueba de la cual salió victorioso porque creyó que Dios podía resucitarlo, allá en Génesis capítulo 22. En Génesis 18, 16 al 19, cuando Dios tenía la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra, les revela a los ángeles su valoración de Abraham. Y a mí me impactó esto cuando lo leí, porque pude tener conciencia de la opinión que Dios tenía de Abraham.
Y eso era el resultado de su liderazgo espiritual, de su relación íntima con Dios y que era evidente para todos los suyos. Mire lo que dice la Escritura. Verso 17 de Génesis 18. Encubriré yo, hablando Dios, a Abraham lo que voy a hacer. Verso 19, esto me explotó a mí. Dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor aquí? Dios había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. Capítulo 18, verso 16 en adelante. Dios, por el pecado, comenzando con el pecado de la homosexualidad, Dios decidió castigar, quemar con fuego y azufre a Sodoma y a Gomorra. Ahora bien, cuando los varones se levantaron, y se está refiriendo a los ángeles que Dios comisionó, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañado, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham, no le voy a decir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, habiendo él de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, como quien dice, yo no puedo invalidar el privilegio que he depositado en Abraham de a través de él bendecir a todas las naciones de la tierra. Y si voy a exterminar una nación, a Abraham yo tengo que decírselo, porque le estoy quitando una oportunidad de bendecir una nación. Pero mire qué dice Dios. Tengo que decírselo a Abraham porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Yo sé que Abraham algo va a hacer para que ellos se arrepientan. Yo sé que Abraham no se va a quedar de brazos cruzados. Yo sé que Abraham va a tratar de salvar a esa gente, porque yo declaré una bendición sobre él, pero él ha entendido la responsabilidad de salvar a las familias de la tierra. Oh, gloria a Dios. Era un líder espiritual. Era un hombre comprometido con Dios. No había nada que pasara cerca de la vida de Abraham que estuviera al margen del propósito de Dios, porque Abraham era un instrumento de Dios para su familia y las familias que podía alcanzar. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Esto ministró a mi vida. El Espíritu Santo ministró a mi vida con esto, porque Dios reconoce que si va a hacer algo, Abraham no se va a quedar de brazos cruzados. Él no era de los que veían a su familia perdiéndose. Él no era de los que veía a sus hijos, a su sobrino y su familia, como en este caso de Lot. Él no era de los que se iba a quedar indiferente. Bueno, ellos son unos impiazos viejos, yo no voy a hacer nada por ellos. No, no. Dios dijo, Abraham va a interceder por ellos. Tengo que decírselo. Aleluya. Óyeme, tú no te puedes quedar al margen de lo que está pasando con tu familia. Tú no puedes quedarte indiferente que si el diablo se está comiendo a tu primo, a tu tío, a tu abuela, a tu hermano, a tu hijo, a tu hermana, a tu mujer, a tu familia. Tú no te quedes de brazos cruzados. Tú eres la manifestación de la gracia. Tú eres el instrumento de Dios para llevar salvación. No te quedes callado. Dios no va a hacer nada hasta que tú no hagas algo. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Todos los días tú tienes que orar. Todos los días tú tienes que reclamar la salvación de los tuyos. Todos los días. No te canses. No te canses. Estoy cansado de orar por él, pastor. Comienza de nuevo. Es que ya yo he orado muchos años. Sigue orando. Yo no voy a dejar que mi hijo se pierda sin yo interceder. Yo no voy a dejar de orar por ese muchacho. Ay, pero es que ese muchacho es más cabeza dura. Es que siempre comete los mismos errores. Pero tú siempre vas a estar orando por él.
Esa oración va a estar ahí delante del trono de la gracia. Es posible que el infierno esté detenido por esa oración intercesora. Es posible que se haya orquestado en el infierno un daño para ese hijo, para ese familiar, y está detenido porque tus rodillas están ahí delante de la gracia de Dios, deteniendo la ira. Oh, bendita sea la gloria de Dios. No te canses. No te canses. No te canses. Los verdugos están listos para llevar muerte a tu familia, pero tus rodillas, tu clamor penitente está deteniendo la ira. Oh, gloria a Dios. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Tú lo ves más adelante. Y comienza Abraham a negociar con Dios. Ay, Señor, no lo destruya. Quizás queden 50. Ay, Señor, no lo destruya. Quizás queden 40. Abraham, no hay 40. Ay, Señor, pero si quedan 30. Abraham, no hay 30. Ay, Señor, si quedaran 20. Abraham, no hay 20. Señor, ¿y tú no te atreves a resolver con 10? Abraham, no hay ni 10. La Biblia no da el detalle, pero yo estoy seguro que que Abraham le dijo al Señor: Señor, pero salva el cabeza dura de mi sobrino, aunque sea. Que se fue para allá de rebelde. Porque dice la palabra de Dios que los ángeles fueron a buscar a Lot y a su familia. That's it. Más nadie. Pero eso lo hizo ¿por quién? Por Abraham. Lo no se lo merecía. Ay, pero qué intercesor era Abraham. Hay gente que está viva por ti. Hay gente que está viva por ti. Hay gente que está de pie por ti porque tú estás orando. No pare, no pare, no pare de clamar. No pare. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Los hombres estamos llamados a llevar el liderazgo espiritual en nuestras familias. Ese ha sido el deseo de Dios. Por eso nos dio la responsabilidad de ser cabeza en nuestros hogares. Estamos llamados a llevar el liderazgo espiritual. Ciertamente la mujer ha tomado un papel protagónico y se puso en evidencia en la muerte y la resurrección de Cristo, cuando el Señor le delegó la responsabilidad de dar a conocer su victoria sobre la muerte. Pero a quien Dios espera que se levanten con el liderazgo espiritual de su casa es a los hombres. Y Abraham lo sabía. Abraham lo sabía. Por eso, cuando él llegaba a un nuevo tiempo, a un nuevo territorio, él levantaba un altar para Dios. Él levantaba un altar para Dios. Aunque no dejemos de reconocer el papel de la mujer, a los hombres nos toca esa responsabilidad. El enemigo ha engañado al hombre. Y me lo digo con mucha pena, con mucha tristeza. Satanás ha engañado al hombre, y lejos de ser un líder espiritual, los hombres hoy en día que no conocen al Señor son la vergüenza de la familia. Han perdido el respeto. Los hijos no creen en ellos. La mujer no cree en ellos. Nadie le da valor. Yo voy a venir cuando tu cumpleaños. El hijo sabe que no va a venir porque se le va a presentar otra parranda, otra aventura. Satanás ha engañado a muchos hombres y los ha llevado a perder el respeto. No tienen palabras, mucho menos son dignos de imitar. En sus familias nadie quiere parecerse a papá. No quieren parecerse a papá porque papá es una vergüenza. A papá lo andan buscando los prestamistas. A papá lo botan del trabajo porque no cumple. Papá, muchas mujeres que no son la esposa lo llaman y él no sabe y vive hablando mentira y le dice: di que yo no estoy aquí, dile que yo me morí,
Porque papá no tiene palabra, no es digno de imitar. Los consejos de papá nadie los respeta porque mira a este. La niña dice, mira a este diciéndome que me cuide y la novia que tiene ahora es de mi misma edad. Y eso hay muchos que me están oyendo, que saben de lo que yo estoy hablando. No tienen valor sus consejos. Le dicen al hijo, no fume, no beba. Y los niños dicen, ¿y tú? ¿Y tú? No, lo que pasa es que yo ya estoy dañado, pero yo me voy a dañar también. No tienen valor sus consejos. No tienen valor ni tienen peso. Todo por causa del pecado. Yo creo que ha llegado la hora de cambiar eso. Y en esta iglesia podemos dar testimonio de que Dios ha comenzado un movimiento poderoso para cambiar la dignidad del hombre. Aquí hay un grupo de hombres que se están levantando agarrados de la palabra de Dios para declararse que se salieron del sistema, que no pertenecen a esa vergüenza, que no van allá a llevar vergüenza a su casa, sino que van a ser dignos de imitar. Oh, gloria a Dios. Porque eso hace el Evangelio de Cristo. Eso hace la obra restauradora del Espíritu Santo en la gente. Yo quiero decirlo públicamente una vez más. Satanás, se te acabó tu chance. Yo no sé en cuántas iglesias se declara esto, pero aquí lo hemos declarado. Aquí queremos 1000 hombres para Cristo, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, que hablen en otras lenguas, que tengan los dones del Espíritu Santo para ser valientes frente a un mundo que se pierde. Aleluya. Dispuestos a ser líderes espirituales en sus casas. Dispuesto a ser oído por el respeto y la consideración de una vida regenerada. Oh, gloria a Dios. Ya basta de que los colmadones estén llenos de hombres útiles. Que los prostíbulos estén llenos de hombres útiles, gastando el sudor de su frente y desperdiciándolo en una vida desordenada. Dios está llamando a los hombres a ser líderes espirituales de sus casas. Yo no sé cuántos de los hombres asumen ese reto o lo han asumido aquí. Pues levanta tu mano. Emma, ponte de pie. Todos los hombres, los verdaderos hombres que están, para que lo vean las cámaras. Aquí hay hombres. Yo no sé, aquí hay hombres. Aquí, oh, gloria a Dios. Se ha levantado una generación de hombres que dicen, basta ya, Satanás, basta ya. Aleluya. ¿Quién ha dicho que los hombres no son instrumentos de Dios? ¿Quién ha dicho que tienen que estar conectados con la corrupción y la mentira? Basta ya. Oh, gloria a Dios. Basta ya. Aleluya. Tengo que terminar. Abraham fue un ejemplo. Hombres y mujeres que no se limiten al inmediatismo en lo que Dios está levantando. Que no sean egoístas. Que ningún sacrificio que hagan por su familia lo vean como algo vano, sino que lo vean, como dice la palabra, herencia de Jehová. Aleluya. Son los hijos. Herencia. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Herencia de Jehová tienen ustedes. Herencia de Jehová. Oh, gloria a Dios. Amigos y amigas que están aquí o al alcance de nuestra señal, sin Dios es imposible ser un hombre o una mujer responsable. El pecado nos lleva a la irresponsabilidad. Tristemente es así. El pecado te lleva a la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque te deja dominar por los deseos de la carne, por las cosas inmediatas, por el gozo pasajero, y no piensa en lo que viene después. El Señor quiere cambiar el destino de tu vida. Dios quiere devolverle la honra a los hombres y mujeres que por el pecado han fracasado en su vida. Dios quiere devolverte la honra. Nunca es tarde para corregir.
Siempre hay algo que tú puedas hacer. En la iglesia hay hermanos que quizás llegaron ya en su edad adulta y sus hijos son adultos y no tienen oportunidad ahora de criarlos. Pero quizás llegaste un poco tarde para criarlos, pero no has llegado tarde para orar por su salvación. No ha llegado tarde para interceder en su favor. Por lo tanto, siempre hay algo que puedas hacer si vienes y le entregas tu corazón a Cristo por la salvación de tu familia. Siempre. Yo he visto hijos convertirse a Cristo al ver el testimonio de sus padres sirviéndole al Señor. Yo he visto hijos viejos, adultos, convertirse a Cristo al ver a sus padres y a sus madres servirle al Señor en espíritu y en verdad, con una vida digna. Cuando un hijo ve a su padre o a su madre sirviéndole al Señor con denuedo, con entrega, con firmeza, con un compromiso, con seriedad a Dios, los hijos pueden hacerse locos, pero no pueden negar que tienen el testimonio de la gracia y la misericordia de Dios frente a sus ojos, y tarde o temprano tendrán que quebrantarse ante la presencia del Señor, porque no podrán evitar ver la mano de Dios obrando en su favor a través de su familia. Por eso yo le digo a todo el mundo: mete al Señor en tu familia. Tú pensarás que es tarde. No, nunca es tarde. El pecado lleva a la irresponsabilidad, al desorden, a la falta de respeto, etcétera. Dios quiere devolver la honra, Dios quiere devolver el valor, Dios quiere devolver el honor que estamos llamados a tener. Y eso solamente lo podemos alcanzar reconociendo a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Cristo llega a la familia, pero primero tiene que llegar a nosotros personalmente. Cristo no puede llegar a tu familia si no llega contigo, si no llega a través de ti. Cristo quiere salvar a tu familia, pero tiene que comenzar contigo. Quiere cambiar contigo. Quiere que tú seas un testimonio vivo de su gracia y de su poder. Pastor, mi familia no se convierte. Todo el que me dice así, yo le digo: antes que nada tiene que despejar la duda sobre cuál es tu testimonio. Porque si tú tienes un testimonio de un hombre o de una mujer que le sirve al Señor, tu familia puede ser atea, pero va a tener que reconocer que tú eres un hombre o una mujer diferente y que la gracia de Dios está sobre ti. Tú tienes que ser un testimonio vivo de la gracia de Dios. Dios quiere devolverle la honra a todos los hombres y las mujeres, y eso solo es posible reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy es una excelente oportunidad para comenzar. Se lo digo a los amigos que están aquí y a los que están por los medios: hoy es un excelente día para comenzar. Hoy es el día de que Cristo llegue a tu familia. Si tú no le has dado la entrada a Cristo, dásela hoy a tu vida. Y te prometo que las cosas comenzarán a cambiar para mejor. Que Dios te bendiga.